A ver, anticoagulantes y antiagregantes. Este es un tema gigantesco, pero que lo vamos a ver de la manera más resumida, mejor explicada, más ordenada posible. Así que vamos con el video. Recordemos que estos son fármacos que se utilizan en cardiología para prevenir la formación de trombos, es decir, que el sistema de la coagulación se active dentro de la circulación, el trombo viaje y tape alguna arteria importante o termine de tapar alguna placa ateromatosa que ya estaba formada. Es decir, vamos a utilizarles como fármacos de prevención para que en el paciente de riesgo no ocurra el evento cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, todo eso. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estos fármacos? En pacientes con alto riesgo trombótico. Para esto hay una ayuda mnemotécnica bastante útil que es la tríada de Virchow, que es para riesgo trombótico la hipercoagulabilidad, lesión endotelial y estasis sanguínea. Cualquier paciente que presente alguna de estas tres o más de una de ellas está en riesgo de sufrir trombosis y en ellos tenemos que considerar utilizar o no anticoagulantes o antiagregantes. Ahora, ¿son lo mismo las dos cosas? Primero, no funcionan de la misma forma, obviamente, y se usan en indicaciones diferentes. Aquí les hice una tablita, o bueno, una comparación más o menos que... Recordemos que la hemostasia se divide en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria. La secundaria es cuando ocurre la agregación plaquetaria y hay que recordar que los trombos que se forman o que tienen un origen arterial predominantemente tienen enfermedades o noxas que atacan más a la hemostasia secundaria. Entonces, en estos casos vamos a dar antiagregantes. ¿Por qué? Porque la agregación plaquetaria ocurre durante la hemostasia secundaria. Es por esto. Entonces, enfermedad de la arteria, hemostasia secundaria, antiagregantes. En cambio, en las enfermedades de origen venoso, como la tromboembolia pulmonar, como la trombosis venosa profunda, todo eso, predomina más el daño en hemostasia primaria. Entonces vamos a enfocarnos más acá y dar anticoagulantes. Esa es la diferencia principal. Igual, cuando hablamos de corazón, en el corazón, como no es la arteria ni vena, muchas veces utilizamos las dos cosas dependiendo de cada cuadro. O sea, a medida que ustedes vayan estudiando enfermedades cardíacas van a ver en cuáles utilizo esto, en cuáles utilizo lo otro, pero en este video vamos a ver bastante las indicaciones de cada uno. Entonces comencemos hablando de los anticoagulantes que eran para enfermedades venosas, ¿ya? Y de hecho son los que más se utiliza y donde más tiempo nos vamos a tomar estudiando, así que vamos. Se dividen en 4 familias: los cumarínicos, las heparinas, los antagonistas del factor 10 activado y los inhibidores de la trombina. Aquí les he puesto un ejemplo, que es de los cumarínicos la warfarina. De esta vamos a hablar un resto. De las heparinas las podemos dividir en 3 grupos. Las de bajo peso molecular, el ejemplo es la enoxaparina. La no fraccionada, el ejemplo es la heparina sódica. Y pentasacáridos, que es el fondaparinux, que se le considera como parte de bajo peso molecular, dependiendo de la bibliografía. Y de aquí tenemos de esta el rivaroxaban y de esta familia el dabigatran. Entonces comenzamos hablando de las heparinas. Las heparinas son sustancias que vienen de la naturaleza. ¿Y cómo funcionan? Facilitan la unión antitrombina 3 con el factor 10 activado. Es decir, normalmente la antitrombina 3 le inhibe al 10 activado. La heparina lo único que hace es potenciar el efecto inhibidor, haciendo que la vía común se estanque, o sea, se detenga ahí y no pueda continuar. Las heparinas como tal son una gran molécula, una molécula gigante, que si damos así la molécula gigante, se le llama heparina no fraccionada, la no fraccionada. Pero la porción de todo esto que actúa principalmente es la porción pentasacárida. Y de la porción pentasacárida sacamos las heparinas de bajo peso molecular, por eso se llama así, porque solo es un pedacito, y el fondaparinux. Estas dos que vienen de aquí, y esta división también es importante porque estos dos son principalmente de metabolismo y excreción renal, así que tenemos que tener cuidado con los pacientes que tengan enfermedades renales. La no fraccionada en cambio es más hepática, ahí tenemos que tener más cuidado con las enfermedades hepáticas. Otra diferencia importante es que la no fraccionada tiene como antídoto el sulfato de protamina, en cambio estas dos no tienen antídoto. Sin embargo, igual, puedes dar factor 10 activador recombinante, que sería el antídoto, pero bueno, búscate eso, ¿no? Encuéntrate donde hay, o sea, por lo menos en mi país no hay, entonces prácticamente es como si no hubiera antídoto. Entonces, la no fraccionada o heparina sódica está indicada en enfermedades tromboembólicas, cirugía cardíaca con circulación extracorpórea y como puente heparínico para cumarínicos. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Qué rayos me acabas de decir, Juan Sebastián? Verás.
Sucede que cuando vas a dar cumarínicos, o sea, la warfarina, los primeros días la warfarina no actúa, o sea, los 2 a 4 días primeros del tratamiento no actúa. Entonces podemos dar la heparina sódica los primeros días hasta que coja el efecto de la warfarina. Este puente que hacemos para llegar al tratamiento se llama puente heparínico para cumarínicos. Ahora, con la dosis damos 5.000 unidades internacionales en bolo, seguido de 1.800 unidades cada hora. Ahora, damos esto y tenemos que hacer un monitoreo cada 6 horas utilizando el TTPA, que debe estar 2 a 3 veces por encima del valor control. Si es que en 2 ocasiones me salió normal, paso a monitorizar cada 24 horas, que esto la verdad es que nunca pasa, este milagro de ver 2 veces el normal, pero bueno, esas son las indicaciones. Complicaciones de esta es que igual, en todo anticoagulante puede complicar con hemorragias y en el caso específico de la sódica, la trombocitopenia autoinmunitaria, que es una complicación, la verdad es que es muy rara. La enoxaparina o heparina de bajo peso molecular tiene las mismas indicaciones que la no fraccionada, pero la indicación principal donde se debe utilizar, pero por poco es siempre, es en el síndrome coronario agudo, ¿sí? Principalmente el que tiene elevación del ST. Esta es la principal indicación que se utiliza. Se utiliza de inicio con un bolo de 30 miligramos, que eso no le puse ahí, y la dosis es subcutánea 1 miligramo kilo cada 12 horas. Ahora, la presentación que esta tiene es de 20, 40 y 60 para profilaxis. O sea, calculamos con los kilos y digamos que si yo peso 60, ya uso la de 60. Pero para profilaxis depende del peso. Normalmente en personas de peso promedio utilizamos 40. Si es que son obesos, usamos 60 y si son muy delgados, son desnutridos, tienen insuficiencia renal, damos la dosis de 20. Ahora, el Fondaparinux, este es un fármaco un poquito más complejo, más costoso, no está disponible siempre, está indicado obligatoriamente en infarto agudo del miocardio, en angina inestable, pero principalmente se lo usa como trombo profiláctico en cirugías ortopédicas. Sirve para isocoagular, es decir, tenerle al sistema de la coagulación equilibrado, o para anticoagular. Para isocoagular se le da dosis de 2.5 miligramos subcutáneo día. Para anticoagular en general se da 7.5 al día, pero si son obesos, y me refiero a obesos más de 100 kilos, o sea, obeso mórbido, das 10 miligramos día, y en desnutridos o que tengan falla renal, igualmente que la enoxaparina, das 5 miligramos día. Bien, ahora veamos cumarínicos, principalmente la warfarina. La warfarina actúa principalmente en vía extrínseca, inhibiéndoles a los factores vitamina K dependientes. Recordemos cuáles son: el 10, el 9, el 7 y el 2. Así actúa. Indicaciones tiene muchísimas. Tiene tratamiento de tromboembolismo venoso, o sea, con esto es varias enfermedades, enfermedades procoagulantes, más enfermedades, fibrilación auricular en general y profilaxis por válvula metálica. Como ves, es uno que se utiliza mucho, así que utilizarlo de la mejor manera es lo correcto que debemos hacer. Entonces, la dosis es 5 a 10 miligramos con puente heparínico por 2 a 4 días. Como habíamos dicho, la warfarina no actúa de manera inmediata, se demora 2 a 4 días en aparecer el efecto y de hecho 2 a 4 días en desaparecer cuando ya queremos quitar el fármaco. Entonces los primeros días voy a dar enoxaparina con la dosis que ya vimos antes. Y ahora, ¿con qué comenzamos? ¿5 o 10? ¿Con 7.5? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que no hay, eso depende bastante de las personas. Eso es independiente del sexo, de la edad, del peso. Tú puedes dar los 5 y le monitorizas a ver si necesita más, si necesita menos. Ya les voy a explicar cómo se hace más adelante. Se absorbe bien, tiene un metabolismo y excreción hepática. ¿Qué afecta a la warfarina? Nueces, hígado, hojas verdes. ¿Por qué le afecta su acción? Porque tiene vitamina K, estas 3 cosas. Tiene vitamina K, entonces le va a ser más difícil ejercer su acción. También la adherencia al tratamiento y mala prescripción son factores que también se ven asociados al fracaso del tratamiento con warfarina. Ahora, ¿qué tenemos que estar pilas? 1 al 5% de pacientes hacen sangrados. O sea, tienes que tener en cuenta este porcentaje de complicación. También que debes monitorizar con INR. Aquí va lo que les venía a explicar. Tú pides un tiempo de protrombina de tu paciente, ¿ya? Y aplicas esta fórmula. Pones sobre el que debería tener por un coeficiente que te da el fabricante y eso te saca el INR. El INR normalmente debería estar en 1. Pero en pacientes con tratamiento con warfarina es 2 a 3 o 2.5 a 3.5 en prótesis valvular. Este INR es importante porque si el INR es más de 4, o sea 4 o 5, eso quiere decir que tengo que bajarle la dosis de la warfarina.
Si en cambio está en 1, en 0, todo eso, tengo que subirle la dosis de warfarina. Así funciona. Así es como que yo doy el 5 estándar y veo el INR y puede que ahí esté bien o no. Igual, ahí voy moviéndole. Las pastillas vienen de 5 miligramos, pero puedes partirlas a la mitad si es que lo necesitas. Y así vas midiendo lo mejor para tu paciente. El antídoto obviamente va a ser la vitamina K. Se utiliza cuando tienes INR mayor a 6 o sangrado leve. Se pueden dar factores de la coagulación cuando tienes situaciones más urgentes para quitar la acción de la warfarina, como el shock o regresión rápida. Por ejemplo, cuando quieres operar de inmediato a tu paciente y quieres quitar el efecto de la warfarina, lo cual es muy irresponsable porque si no se te desangra en plena intervención. Entonces, esa es la regresión rápida. Ahora, las interacciones también son muy importantes. La warfarina aumenta su efecto obviamente con otros antitrombóticos, con cefalosporinas, principalmente la cefazolina, con corticoides, con AINES, con inhibidores de la recaptación de serotonina y con las estatinas. Estas aumentan la acción de la warfarina. Quienes disminuyen la acción de la warfarina, la verdad es que no son muchos, pero toca tenerles en cuenta la carbamazepina, el fenobarbital, el metimazol, la rifampicina y obviamente la vitamina K. Los otros son el Rivaroxaban, que este es más costoso, pero lo bueno es que no requiere monitoreo. O sea, es carísimo la caja te cuesta como $30, pero no requiere monitoreo. No tienes que hacer INR, ajustar dosis, nada. Le das 10 miligramos día y punto. ¿Para qué se usa? Para tromboprofilaxis igualmente, más en cirugía ortopédica de rodilla y de cadera, y para cuando tienes un tromboembolismo venoso sin etiología conocida. El dabigatran nunca das en falla renal, lo utilizas para las mismas indicaciones que Rivaroxaban, pero le añades fibrilación auricular de origen no valvular. Esas son las indicaciones. Estas es la posología que se utiliza en cirugía ortopédica. Y ahorita vamos de los antiagregantes, que esto es poquito, ya acabamos muchachos, tranquilos. Ya, se dividen en tres familias principalmente, los AINES, las tienopiridinas y los inhibidores de la glucoproteína 3B2A. De los AINES, el único que utilizas, porque tiene una unión irreversible, tiene una acción que se prolonga por el tiempo de vida de las plaquetas, que es de 5 a 7 días, que es el ácido acetil salicílico, conocido en el mundo de la farándula como la aspirina. Das de 70 a 300 miligramos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué rango tan idiota le estoy poniendo? No, lo que ocurre es que das dosis bajas, 70, hay la presentación de 81 miligramos, todo eso, para prevención sin factores de riesgo, y en cambio 300 miligramos, las dosis altas, eso ya das cuando el paciente tuvo antecedente de infarto, o sea, va como en orden de riesgo, o sea, a menos riesgo, 70, 81, así. A más riesgo, 250, 300. Bien, ahora, de las tienopiridinas tienes el clopidogrel. El clopidogrel, en el momento del infarto, das 300 a 600 miligramos en bolo y luego le puedes pasar para siempre a 75 miligramos día. Ahora, el clopidogrel no es mejor que la aspirina. De hecho, casi ya no se está usando clopidogrel. Tú puedes usar solo la aspirina y ya estás. Salvo algunas indicaciones que, bueno, se prefiere clopidogrel para fibrilación auricular. Y básicamente vas a dar clopidogrel cuando no puedas dar aspirina por, digamos, tenga alergia. O sea, esa es una indicación de clopidogrel, pero principalmente vas a usar aspirina. Y el otro es el tirofiban. El tirofiban es costoso, es bastante útil, pero este se reserva para situaciones de antiagregación aguda combinada y también durante cirugía, por ejemplo, como angioplastia coronaria. Ahí utilizas el tirofiban, ahí es la indicación principal.